El mundo está construido sobre Linux. Aunque solo el 3% de los usuarios de escritorio utilizan este sistema operativo, es sin duda el rey en el ámbito de los servidores web. Cerca del 96,4% del millón de servidores existentes a fecha de 2015 trabajaban sobre Linux. Es un sistema muy eficiente a la hora de utilizar sus recursos y es por esto por lo que desde noviembre de 2017 el top 500 de supercomputadores corren en sistemas operativos basados en Linux. Además, Android, el sistema operativo más utilizado en móviles, está basado en Linux. Grandes instituciones como la NASA o el CERN utilizan Linux por su gran estabilidad. La NASA dejó de utilizar Windows en la Estación Espacial Internacional en 2013, cambiándolo por Debian, mientras que el CERN utiliza la distribución Scientific Linux y CentOS en el Gran Colisionador de Hadrones. Una de las razones por las que la gente se niega a utilizar Linux es que creen que es difícil. Algunos incluso aseveran que es para frikis. Esto quizá podría ser cierto hace unos años. No obstante, hoy en día Linux es tan fácil de utilizar como Windows o macOS. Su supuesta dificultad radica simplemente en que no es a lo que la gente está acostumbrada. Distribuciones como Ubuntu, Linux Mint o Elementary OS se aseguran de proveer una experiencia sencilla para usuarios que no han tratado nunca antes con Linux. Y ya es la segunda vez que menciono el término distribución, pero ¿qué es? Una distribución de Linux es, básicamente, el punto de partida que se instala en un sistema. Es un conjunto de programas y una configuración de interfaz que el usuario podrá cambiar a su gusto. Y aquí viene uno de los puntos fuertes de Linux. Se puede modificar absolutamente todo. Desde cómo se ve nuestro escritorio, pasando por el gestor de archivos, la paleta de colores, la fuente de los textos y hasta incluso el sistema de arranque. Con un poco de práctica, se pueden escribir scripts propios para automatizar tareas y así ser más eficientes. Lo bueno es que todo esto solo es una posibilidad que está ahí. Para nada es necesario personalizar el sistema si el usuario no quiere hacerlo. Los ejemplos de personalización más obvios que se pueden encontrar son los entornos de escritorio, que, dicho de forma simple, es cómo se ve la interfaz y cómo se interactúa con el sistema. Por mencionar algunos, podemos encontrar GNOME, KDE, XFCE, Pantheon o Mate. De forma general, se puede configurar para que se acomode a la experiencia perfecta para cada usuario, con la ventaja de que, en muchos casos, la configuración es portable. Es decir, guardando en un archivo de texto las modificaciones que se hayan hecho, es posible formatear un ordenador y tenerlo exactamente con la misma funcionalidad que antes del formateo. Esto es especialmente cierto para gestores de ventanas, que para este vídeo vamos a decir que son entornos de escritorio que consumen menos recursos, aunque esto no es totalmente cierto. Dentro de los gestores de ventanas se pueden encontrar los típicos en los que las ventanas flotan y se superponen unas con otras, u otros que se denominan Tiling Window Managers, o gestores de ventanas en mosaico. Estos son especialmente útiles si no se quiere que las ventanas se superpongan y que, además, se organicen de forma automática en la pantalla. Otro de sus puntos fuertes es que se pueden controlar exclusivamente con el teclado, si es lo que queremos. Ejemplos de Tiling Window Managers son Qtile, Xmonad, Awesome Window Manager o DWM. Son un poco extraños las primeras veces que se utilizan y, para nada, los recomiendo para usuarios nuevos. Sin embargo, una vez acostumbrados, poca gente quiere volver a un gestor de ventanas convencional. Debido a su bajo consumo de recursos, Linux es ideal para ordenadores antiguos. Existen numerosas distribuciones que son capaces de devolver a la vida portátiles que son inutilizables bajo el sistema operativo de Microsoft. Un sistema completamente funcional puede llegar a consumir unos 600 MB de RAM en reposo, incluso menos. Esto depende en gran medida del entorno de escritorio que se haya instalado. GNOME o Cinnamon, por ejemplo, consumen más recursos que XFCE o LXQt. Si estás utilizando Windows, te animo a que abras el administrador de tareas la próxima vez que reinicies tu ordenador y compruebes, sin ningún otro programa abierto, la RAM que está consumiendo. La instalación de software es probablemente la parte menos intuitiva que un nuevo usuario en Linux puede experimentar. Después de estar acostumbrado a ir a la página del desarrollador, descargar un .exe y ejecutarlo, la mayoría de nuevos usuarios intenta hacer lo mismo cuando llega a Linux, y esto es un gran error. La forma correcta, y mucho más cómoda, de instalar software es a través de los gestores de paquetes. Puede sonar complicado, pero es muy fácil de entender. Un gestor de paquetes es un programa que se conecta a un repositorio central donde hay un catálogo de software, algo parecido a un almacén. En este repositorio, la gente encargada de mantener la distribución se asegura de que el software es compatible con su sistema y está libre de virus. Así, instalando aplicaciones directamente con el gestor de paquetes, nos aseguramos de que nuestro sistema está libre de amenazas. En Linux ni siquiera es necesario el uso de antivirus, aunque sí que los hay disponibles para los que lo quieran utilizar. Todo, o la gran mayoría, del software que se encuentra en este repositorio central es software libre y de código abierto. Esto quiere decir que el código fuente puede ser visto por cualquier persona. Esto implica que gente que entienda de programación puede corroborar que efectivamente está libre de virus.
Además, si se encuentra alguna vulnerabilidad, es muy fácil contactar con el desarrollador para que la solucione, o bien que la corrija alguien externo al proyecto. Tan pronto como esté corregida, los usuarios pueden actualizar sus sistemas y disfrutar de sus beneficios. Dependiendo de la licencia, se puede modificar el código fuente de un programa y redistribuirlo, pudiendo incluso llegar a venderlo de forma legal. Tenemos programas gratuitos de muy alta calidad. Hay una mala tendencia a pensar que si algo es gratis es porque no es bueno. Esto no se aplica para nada en este caso. El sistema se actualiza cuando el usuario lo desee, no cuando el sistema operativo lo crea oportuno. Más de una vez, todos los usuarios de Windows se han encontrado con una molesta actualización del sistema cuando iban a apagar sus ordenadores y han tenido que esperar más tiempo del necesario. Por su parte, en Linux, además de actualizar en el momento que queramos, podemos seguir utilizando el ordenador mientras este se actualiza. Aparte de las actualizaciones de seguridad que he mencionado antes, el sistema de actualizaciones actúa sobre todo el equipo. Esto quiere decir que todos los programas se actualizan a versiones superiores si éstas están disponibles en el repositorio central, lo cual elimina la necesidad de ir a la página del desarrollador y repetir el proceso de instalación para nuevas versiones de un mismo software. Al igual que comentábamos con los entornos de escritorio y gestores de ventanas, también existe una gran variedad de gestores de paquetes. Sin embargo, el usuario final no tiene elección real sobre cuál utilizar, pues esto lo determina la distribución. Algunos ejemplos son apt, pacman o rpm. Vamos a analizar la sintaxis básica de la instalación de un programa para un sistema basado en Debian, como puede ser Ubuntu, puesto que lo más probable es que la gente nueva instale una de estas opciones. Las distribuciones basadas en Debian utilizan el gestor de paquetes apt. Imaginad que un usuario quiere instalar el programa de diseño 3D Blender. Escribiría en un terminal lo siguiente. Lo que estas 4 palabras quieren decir es: sudo da permiso de administrador. Su nombre viene de superuser to. Apt es el programa que se quiere ejecutar como administrador. En este caso es el gestor de paquetes. Install es la acción que queremos que realice apt. Finalmente, Blender es el paquete que se quiere instalar. Si aún así te parece complicado, siempre puedes abrir el centro de software que probablemente venga con tu distribución e instalar los programas con un solo clic. Para actualizar el sistema completo se escribirían los dos siguientes comandos: sudo apt update, que le pide información al repositorio central sobre si hay algo que actualizar, y sudo apt upgrade, que descarga las actualizaciones y las aplica. Si no te sientes cómodo con el terminal, no es necesario hacer estos dos procedimientos de esta manera. Hay software destinado para el usuario final que ayuda de una forma gráfica. Hoy en día se puede utilizar Linux en el escritorio sin necesidad de abrir el terminal, aunque sí que es cierto que saber utilizarlo puede llegar a ser tremendamente útil. Por último, todo el sistema operativo, al igual que su software, es libre, de código abierto y gratuito. Ahora bien, también hay razones para no querer utilizar Linux y, en su lugar, seguir utilizando Windows. Si eres una persona a la que le encanta jugar a videojuegos, no es recomendable que cambies tu sistema operativo. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en temas de compatibilidad, aún hay juegos que no funcionan en Linux. No obstante, dejaré un link en la descripción que informa sobre todos los juegos que sí que están disponibles en este sistema operativo. Por otra parte, ciertos componentes de hardware, como pueden ser algunas tarjetas Wi-Fi de portátiles o algunas tarjetas gráficas Nvidia, no funcionan en Linux, o no lo hacen del todo bien. Aún así, esto es algo muy fácil de comprobar y no requiere de ninguna instalación. Y es que Linux se puede ejecutar desde un pendrive sin necesidad de hacer modificación ninguna en el sistema. Es posible iniciar Linux, comprobar que todo funciona correctamente o si hay algún error, reiniciar el ordenador y tenerlo exactamente como si nada hubiera pasado. Otras razones para no hacer el cambio es si necesitáis de forma inamovible ciertos programas como pueden ser Photoshop o Microsoft Office, pues no tienen versión para Linux. Aún así, existen alternativas, como pueden ser GIMP o LibreOffice. Un posible método es instalar estas alternativas en Windows, utilizarlas durante un tiempo y, si os convence, hacer el cambio. En caso contrario, deberéis quedaros en Windows. Si al final os decidís a probarlo, mis recomendaciones son Ubuntu o Linux Mint si tenéis intención de modificar ciertas cosas, como puede ser la interfaz, o Elementary OS si no os importa tanto. El proceso de instalación ronda los 15 minutos y tendréis un sistema fiable y listo para ser utilizado.